Hola, vamos a definir el título, objetivos e hipótesis. Lo primero, pueden empezar por cualquiera de ellos. Recomiendo empezar por el título. Eh, bueno, voy a explicar por qué. Vamos con el título. Lo primero que tienen que poner en el título es, aquí abajo voy a definirlo. ¿Qué hacer? Tiene que decir qué vamos a hacer. Vamos a diseñar, vamos a implementar, vamos a describir, vamos a determinar. Hay muchos verbos que pueden estar allí de una actividad que se va a realizar. De repente se va a establecer un índice, se va a determinar algo. Por ejemplo, yo voy a poner, quiero construir un vehículo que, bueno, en la parte de ingeniería algo trivial, algo, pero que también sea un buen ejemplo. Eh, Quiero construir un vehículo que su combustible, su energía la provenga de la energía solar. Probablemente ya se hicieron muchas investigaciones acerca de esto, pero es un ejemplo bastante entendible para poder desarrollar lo que les quiero enseñar. Entonces vamos a poner diseñar, por ejemplo, diseñar el vehículo. Si no lo voy a implementar, entonces no me quedo solo con la palabra diseñar. Pero también podríamos poner implementar. Implementar. Sin embargo, la palabra implementar a veces queda muy. La palabra implementar a veces queda muy vacía porque implementar parece simplemente algo que está fuera de la investigación. Se supone que al hacer una investigación, un artículo científico, un paper, el solo implementar implica que alguien ya diseñó algo antes y tú simplemente lo estás armando, lo estás haciendo realidad. Entonces, no forma parte de una investigación porque una investigación es crear algo nuevo, proponer algo nuevo o algo que ya existe, modificarlo. Modificarlo con algunas mejoras, obviamente, ¿no? Entonces, implementar casi nunca va solo, por eso podría ser diseñar e implementar. De repente voy a implementarlo hasta un producto final, lo cual es muy difícil, pero con implementar luego se puede determinar y especificar luego que será solo la implementación de un prototipo, no de un producto final. Así que diseñar e implementar o simplemente diseñar, pero no implementar solo. Implementar casi no va solo. ¿Ok? Diseñar e implementar un vehículo. Entonces el vehículo tenemos que definir entonces qué hacer. Ya está. Vamos a copiar esto, diseñar e implementar un vehículo. Pero ¿qué clase de vehículo? Eh, Va a ser un vehículo grande, pequeño. Ya sabemos que propuse que el vehículo tendrá como
fuente de energía, eh, su, la energía solar. Pero, eh, ¿qué clase de vehículo? ¿No? Por ejemplo, un vehículo para una sola persona, o un vehículo para familiar, o un vehículo de carga. Entonces hay que especificar eso porque hay muchas clases de vehículos, entonces incluso se puede determinar la potencia que tendrá este vehículo, ¿no? Por ejemplo, 1000 watts, eh, un caballo de fuerza, o se puede especificar también, ¿no? Entonces, diseñar e implementar un vehículo unipersonal, que quiere decir que puede eh, llevar a una persona, pero ahora sí me toca especificar que este vehículo tiene que ser alimentado por energía solar. Alimentado por energía solar. ¿Ok? Diseñar e implementar un vehículo unipersonal alimentado por energía solar. Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, acá abajito, ¿qué hacer? Le ponemos la respuesta. Esto lo vamos a diferenciar con un color. Bueno, entonces ya tenemos que hacer. El, el otro tema muy importante es cómo lo vamos a hacer. Cómo hacerlo. Bueno, ya sé que vamos a diseñar el vehículo unipersonal, luego vamos a implementar un prototipo y este vehículo unipersonal será alimentado por energía solar. Pero hay muchos vehículos que se alimentan por energía solar y la propuesta, ¿cuál va a ser, no? Va a ser usando paneles fotovoltaicos o más conocidos como paneles solares, o vamos a usar la energía térmica del sol para impulsar una turbina. Hay muchas formas de alimentar un vehículo con energía solar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Vamos a determinar que, como ejemplo, vamos a usar un controlador que es el que gestiona esa energía solar que tiene que proveerla hacia un motor, ¿no? A un motor de... Entonces, implementar un vehículo unipersonal alimentado por energía solar mediante el uso de un controlador que administra la energía eléctrica. Mediante el uso de un controlador que administra la energía eléctrica, la energía eléctrica obtenida de paneles fotovoltaicos o paneles solares, pero el nombre correcto son paneles fotovoltaicos para impulsar un motor de corriente continua. O para impulsar simplemente un motor, ¿no? Entonces, en la parte de cómo hacerlo,
mediante el uso de un controlador que administra la energía eléctrica obtenida de paneles fotovoltaicos para impulsar un motor de corriente continua. Sin embargo, hay que especificar una cosa más. ¿En qué se basa este controlador? Puede ser un controlador electrónico con una lógica muy especial. Entonces, este controlador tiene que tener una tecnología, un protocolo, un estándar en el que se base este controlador. Eso es lo que falta. Entonces, este controlador tiene que tener su especificación. Entonces, un controlador basado en la lógica difusa, por ejemplo, la lógica difusa, o puede ser un controlador PID, o puede ser un controlador basado en el control predictivo o un controlador. ¿Qué tipo de controlador es? Marca tal modificado, un controlador marca tal y modelo tal modificado o repotenciado. Todo eso entra acá, ¿no? Entonces yo voy a dejarlo en controlador basado en la lógica difusa que administra la energía eléctrica obtenida de paneles fotovoltaicos para impulsar un motor de corriente continua. Listo, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces lo copio aquí abajo. Acá, cómo hacerlo, le cambié color. Punto. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué falta? Me falta, bueno, antes de continuar, se dan cuenta que el nombre es muy grande. Al final lo tenemos que reducir en solo 2 o 3 líneas. Pero la metodología que estoy usando por ahora deja el nombre bastante grande. Bueno, ya sabemos qué vamos a hacer, ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Ahora falta algo muy importante, es dónde lo va a hacer. ¿Dónde se realiza o dónde se hace? Eh, Aquí tienen que poner el lugar geográfico de donde lo van a hacer. Por ejemplo, este carro va a funcionar en la luna. Entonces tienen que poner en la luna porque en la luna tiene distinta gravedad, tiene condiciones climáticas muy radicales y el suelo es casi como un polvo muy fino que tiene que tener unas llantas especiales. Es muy importante el lugar. Ahora, si es en la Tierra, también es importante las condiciones climáticas del lugar, porque si me dicen que está en la ciudad, en una ciudad con 5.000 metros de altura, donde la intensidad de los rayos solares es muy fuerte, este vehículo va a funcionar muy bien. Pero si este vehículo funciona en una zona donde no hay mucha energía solar, por ejemplo en el Polo Norte, cuando hay muchos días que están oscuros y muchos otros días en los que nunca oscurece y estamos determinando que sí es importante la ubicación geográfica. Imagínense que inclusive en una ciudad que está nublada todo el tiempo, no tendrá este vehículo el mismo rendimiento, porque es solar, no tendrá el mismo rendimiento que uno en una ciudad que esté casi todo el año despejado, ¿no? Entonces es muy importante la ubicación geográfica. Bueno, esto vamos a poner, por ejemplo,
voy a cometer un error, ¿ok? En Perú, que es un país. Pero ¿por qué es un error? Perú, para que yo pueda validar que esta investigación sea realizada en Perú, tengo que haberlo probado el prototipo en muchas regiones del Perú. Y el Perú es un país tan extenso que por lo menos lo tengo que hacer en, en 20 o 30 regiones distintas. No me refiero a regiones políticas, sino a regiones geográficas. Entonces, de esa forma lo lograré determinar que sí en Perú funciona. O funciona bien o mal, pero el estudio lo hice en Perú. Sin embargo, mi presupuesto no alcanza para viajar a todo el país y hacer pruebas en todos esos puntos. Solo realizaré pruebas en mi región. Bueno, y mi región se llama, por ejemplo, Puno. Puno es una región también extensa, tiene muchas provincias, distritos y también resulta extenso. Viajar a 6 horas, 3 horas, la alimentación para quedarme allí, la estadía, los viáticos, el transporte para llevar el prototipo, también hacen que sea caro, ¿no? En la región Puno, entonces también podría ser, pero tendría que ir a muchas partes de esa región. Así que mi presupuesto solo me alcanza para hacer unas cuantas pruebas en la provincia o el distrito, ¿no? Por eso es que es muy importante. Solo voy a poner distrito. Bueno, el distrito también se llama Puno en este caso, pero deben especificar en el distrito de Puno. Entonces, en el distrito, como es pequeño, casi toda la geografía, el clima es el mismo en el mismo distrito, no varía. Entonces, basta que lo prueben cerca a mi casa, cerca un poco en la zona central, cerca a mi casa, pero que esté en el distrito de Puno y funciona bien o mal, no importa. El tema es que se ha hecho la investigación en el distrito de Puno. Correcto, es muy importante entonces, aunque no parecía, pero es muy importante la ubicación geográfica, donde se realiza, en el distrito de Puno. Bueno, y al final debemos saber cuándo. ¿Por qué el periodo también es importante? Porque, y hablo de periodo porque es un rango de tiempo, no puede ser, por ejemplo, en el año 2019, en el año 2020, porque justamente estamos indicando que en ese año existía cierta tecnología y esta tecnología que propongo para el 2020 fue muy innovadora. O para el 2020 mi tecnología era muy trivial, muy clásica y la mejoré en base a los resultados. Entonces hay que determinar realmente en qué año. Ahora me dirán, bueno, si la tesis tiene, o la investigación, o el artículo tiene, se presentó en el año 2020, quiere decir que obviamente se hizo en el año 2020. No es correcto, porque en el año 2020 se presenta tu artículo, se publica después de un año tal vez, en el 2021, pero la investigación la realizaste 2 años antes, en el 2018-19.
Por eso es importante determinar el año, el periodo. Pero no solamente se determina por años, sino puede ser también por, eh, por meses, ¿no? Por ejemplo, en el mes de diciembre del año 2019. Es bastante específico, pero a veces en- en investigaciones, en ciencias sociales, por ejemplo, siempre se especifica el periodo, porque en ciencias sociales es muy importante en qué contexto político, económico, social, eh, en qué condiciones estaban las personas o la sociedad que interviene en esta investigación en ese periodo de tiempo, en la segunda mitad del año 2018, en la primera mitad del año 2019, en el primer cuarto del año 2017, o todo el año 2019, o en el periodo simplemente de marzo a agosto del 2018. Pero en ingeniería, como este es un vehículo que si funciona hoy día probablemente funcione en los siguientes años sin problema y hubiera funcionado antes también, entonces no es muy relevante la cuándo se realiza, ¿no? Entonces, recomiendo sí poner el cuándo se va a hacer, pero solo en este caso podría ser irrelevante de acuerdo al tipo de investigación o eh, artículo que estén realizando. Así que voy a poner en la segunda mitad del año 2019. Porque bueno, hice la investigación en 6 meses y bueno, hice las pruebas y no importa si las pruebas fueron buenas o malas, hice la investigación en ese tiempo, en la segunda mitad del año 2019. Bien, entonces ya tengo el título, qué hacer, cómo hacerlo, dónde se realiza, cuándo se realiza. ¿Quién lo realiza? El autor. Eh, Obviamente hay otra pregunta, ¿por qué lo vas a hacer? Pero eso ya no va en el título, porque es una explicación obviamente bastante larga, pero a veces se agrega, porque es la justificación, ¿verdad? Hay una justificación, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a poner por por la, por el, porque las energías porque las fuentes de energía de hoy en día no son renovables y contaminan el medio ambiente. Ese es el porqué. ¿Por qué estoy haciendo esto? No es mi motivación. Y esto va a ir en la parte de, entre paréntesis lo pongo en la justificación. Hay una sección en el capítulo 1 del artículo de investigación o la tesis o el paper que indica que te pide una justificación, ¿no? Ahí se puede especificar muchas cosas. Entonces el por qué probablemente vaya en justificación y no se incluya en el título, pero el por qué en ciertas investigaciones podría ir en el título. Así como que le da un plus, le da más fuerza de repente, ¿no? Por ejemplo,
se puede agregar, ¿no? Diseñar e implementar un vehículo unipersonal alimentado por energía solar mediante el uso de un controlador basado en la lógica difusa que administra la energía eléctrica obtenida de paneles fotovoltaicos para impulsar un motor de corriente continua. Para aprovechar de repente una fuente renovable, ¿no? De energía eléctrica. Puede ser que le dé un poco de fuerza, pero en mi caso no lo recomiendo y en la mayoría de investigaciones no va el porqué. ¿Ok? Entonces lo dejamos ahí, no ponemos el porqué en el título. Y finalmente, y algo muy importante es ¿para qué? ¿Para qué lo vas a hacer? Y eso tiene que ver mucho con el por qué. Entonces acá ¿para qué? ¿Por qué y para qué? Es algo ligeramente distinto. Entonces vamos a determinarlo aquí arriba. Diseñar e implementar un vehículo y todo lo que dice acá para impulsar un motor de corriente continua ya sabemos que el vehículo es unipersonal, o sea, es para llevar a una persona. Entonces, obviamente aquí ya estamos diciendo para qué vamos a hacerlo. Diseñar e implementar un vehículo personal. Antes de poner el dónde, vamos a poner para el transporte en zonas, puede ser zonas urbanas o zonas rurales. Una zona urbana generalmente tiene bastante zona asfaltada, bastantes pistas de concreto y asfalto y todo muy bonito, entonces es un carro bastante, el diseño permitirá que no sea un carro de todo terreno, ¿no? Que simplemente sea un carro más simple, que no tenga un sistema de suspensión, entonces para el transporte en zonas urbanas, por ejemplo. Si pongo zonas rurales, quiere decir que es un carro todoterreno, bastante potente, bastante eh, robusto de repente. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Para el transporte en zonas urbanas. Entonces, acá ponemos para qué, aquí está, para el transporte en zonas urbanas. Muy bien, listo. Pero le vamos a agregar lo que está acá arriba, en qué hacer vehículo unipersonal, ¿no? Diseñar e implementar un vehículo unipersonal. Pero aquí ya recordemos en qué hacer, diseñar e implementar un vehículo unipersonal. También ya nos decía un poco para qué sirve, ¿no? Entonces acá en qué hacer, diseñar e implementar un vehículo unipersonal. Entonces, para el transporte de una persona en zonas urbanas. Porque podría ser que sea para el transporte de carga, ¿no? O para el transporte de una familia. Entonces, ya estamos especificando un poco más. ¿Qué hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a realizar? ¿Cuándo lo harás? ¿Por qué lo haces? Que no ven el título. ¿Y para qué lo estás haciendo? ¿Qué vas a mejorar? ¿O qué vas a innovar? ¿Para qué lo vas a usar? Todas esas preguntas se responden aquí. Bueno, entonces acá arriba tenemos el título bastante extenso, digamos que es la versión extensa, título extenso, pero necesitamos el título en sí, ¿no?
el título. Y aquí vamos a copiar esto para luego reducirlo. Bueno, entonces, para reducirlo hay que simplemente hacer dos cosas muy importantes. Lo primero es que no hay que ser muy redundante. Y lo segundo es que, a pesar que se pide ser específico, hay cosas demasiado específicas. Así que hay que quitar eso. Y tercero, que quitar las cosas que podrían ser irrelevantes o muy triviales, las que no indican nada nuevo, ¿no? O en todo caso, apliquemos de una vez. Diseñar e implementar queda porque sí es muy importante, porque nos dice qué vamos a hacer. Y en el vehículo unipersonal eh, también es importante porque nos indica para qué va a servir y de qué se trata. Pero esta parte de alimentado por energía solar mediante el uso de un controlador, me dice, esto ya creo que hay que eliminarlo porque alimentado por energía solar. Cuando hablamos de energía solar, está redundando con paneles fotovoltaicos. Si vamos a la bibliografía, un panel fotovoltaico se alimenta por energía solar. Por lo tanto, hay redundancia. Alimentado por energía solar y paneles fotovoltaicos son lo mismo. Así que quitamos alimentado por energía eléctrica solar. Luego, ¿qué tenemos? Mediante el uso de un controlador basado en lógica difusa. Mediante el uso. Esto se puede reducir, ¿no? Con una simple palabra. Esto son tres palabras para hacer una conjunción. Entonces, solo puedo usar una, ¿no? Usando nada más puedo. Usando un controlador basado. El controlador es el cerebro del vehículo, ¿no? En cuestiones de la energía, ¿no? Hablando de energía, el controlador es el cerebro del vehículo. Entonces sí queda, porque es muy importante. Usando un controlador. Ese controlador, ¿en qué se basa? Basado en la lógica difusa. O un controlador basado en vegetales, puede ser. O un controlador basado en agua. Pero en este caso es un controlador que va a administrar la energía eléctrica y la lógica difusa es una lógica que pertenece a la ciencia de la ingeniería electrónica o a la ingeniería eléctrica. Así que sí queda, ¿no? Sí queda esto. Y luego que administra la energía eléctrica. Entonces, si estamos hablando de un controlador que se basa en una lógica, de alguna forma es un controlador. La palabra controlador es un driver, un controlador, un administrador, un gestor. Entonces aquí tenemos una redundancia que administra, ya no va. Borramos y acá me dice la energía eléctrica obtenida de paneles fotovoltaicos. Bueno, acá hay la otra redundancia porque la energía eléctrica obtenida de paneles fotovoltaicos. Entonces, obviamente que un panel fotovoltaico recibe energía eléctrica solar en el panel y
convierte eso en energía eléctrica. Entonces, paneles fotovoltaicos ya te dice todo. Ya te dice que te va a dar energía eléctrica proveniente del sol. Así que tampoco va energía eléctrica. ¿Ok? Entonces acá dice, diseñar e implementar un vehículo unipersonal usando un controlador basado en lógica difusa de paneles fotovoltaicos. ¿Ok? O sea que ese controlador usa estos paneles fotovoltaicos. Y luego dice, para impulsar un motor de corriente continua para el transporte en zonas urbanas. Aquí está especificando que impulsará el motor de corriente continua. Hay muchos tipos de motores, de corriente continua, de corriente alterna, motores trifásicos y otro tipo de motores. Entonces, pero esto tampoco va porque se supone que si hablamos de un vehículo para una persona, tiene que tener un motor o algún impulsador. Entonces, tampoco va. Y finalmente, ¿qué dice? Para el transporte en zonas urbanas, en el distrito de Puno, en la segunda mitad del año 2019. Entonces, sí va el para qué, para el transporte en zonas urbanas. Sí, me parece que sí es importante. Pero sin embargo, se supone que el vehículo es para conducir una persona, entonces sí, se supone que el vehículo es para un transporte. Entonces aquí transporte no va. Y acá ponemos solamente para zonas urbanas en el distrito de Puno en la segunda mitad del año 2019. Y listo, ya está. Me parece que ya queda el título. Diseñar e implementar un vehículo unipersonal usando un controlador basado en la lógica difusa de paneles fotovoltaicos. Aquí no puede ser la lógica difusa de paneles, no, simplemente lógica difusa con usando un controlador de paneles fotovoltaicos. Control X, un controlador de... Ahora sí, diseñar e implementar un vehículo unipersonal usando un controlador de paneles fotovoltaicos. Y el controlador está basado en la lógica difusa para zonas urbanas en el distrito de Puno, en la segunda mitad del año 2019. Ahora, les dije que esta parte del año 2019 a veces no va. Entonces lo voy a quitar porque se va a especificar en el capítulo 3 la metodología, dónde se revisa cuándo y ahí vamos a especificar. Entonces me parece que no va porque en este caso, si el vehículo funciona este mes, probablemente funcione el próximo año y no es muy relevante el tiempo, ¿no? Lo quito. Bueno, entonces el título ya quedaría así. Me parece que este es el título final. Diseñar e implementar un vehículo unipersonal usando un controlador de paneles fotovoltaicos basado en la lógica difusa para zonas urbanas en el distrito de Puno. Listo, ese es mi título. Este es el título extenso que se puede mejorar. Aquí están las preguntas que hacer, cómo hacerlo, dónde se realiza, cuándo, por qué y para qué. Sin embargo, aquí en el título generalmente no se recomienda que se ponga en verbo infinito, como diseñar e implementar. Se pone diseño e implementación. ¿Ok? Diseño e implementación de un vehículo
unipersonal usando un controlador de paneles fotovoltaicos basado en la lógica difusa para zonas urbanas en el distrito de Puno. Entonces el título queda conforme. Le pongo negrita. Y vamos a copiar esto mismo. Una vez que ya está definido el título, por eso les dije que en mi caso, mi recomendación era definir primero el título. Seleccionan esto y aquí abajo lo pegan y acá ponen objetivo general. El objetivo general es prácticamente el título, pero en verbo infinito, como lo estaba poniendo antes. Diseñar e implementar, borro de, perdón. Diseñar e implementar. El objetivo general será diseñar e implementar un vehículo unipersonal usando un controlador de paneles fotovoltaicos basado en la lógica difusa para zonas urbanas en el distrito de Puno. Listo. Enter. Objetivos específicos. Acá ponemos objetivos. Los objetivos específicos son los objetivos que van a permitir que tú puedas cumplir el objetivo general. Y por lo tanto pueden ser muchos, ¿no? No se trata solo de uno, son muchos. Se trata de... Voy a poner la viñeta para especificar varios. Repito, los objetivos específicos son pasos o objetivos previos que van a lograr que tú al final logres el objetivo general. Entonces aquí generalmente sale del título extenso. Recuerden que el título extenso no es más que todas estas preguntas que se hizo. Entonces vamos a sacar esto del título extenso. Primer objetivo específico. Para que el carro funcione, primero que tengo que hacer, antes de implementar el vehículo unipersonal, tengo que diseñar el controlador basado en lógica difusa. Si no, diseño el cerebro que va a administrar la energía en ese vehículo, que es el controlador. Si no diseño primero este cerebro, nada va a funcionar. Entonces, primero, diseñar el controlador basado en lógica difusa que administre la energía eléctrica obtenida de paneles fotovoltaicos para impulsar un motor de corriente continua. Ok, aquí lo pego. Diseñar e implementar un controlador basado en la lógica difusa que administre la energía eléctrica de paneles fotovoltaicos para impulsar un motor de corriente continua. Listo, ya está. Ese es mi primer objetivo específico. Crear un pequeño dispositivo que es una especie de cerebro que permite que la energía obtenida de los paneles pueda ser usada para impulsar un motor. Así de simple. Pero el segundo paso es diseñar e implementar el vehículo. Entonces este cerebro hay que montarlo junto con el eje, las llantas, el asiento, el timón, la dirección, la suspensión, bueno, todo lo que incluya. Entonces aquí diseñar e implementar un vehículo unipersonal. Pero acá le pongo lo de acá, para zonas urbanas.
no es para zona rural. Unipersonal para zonas urbanas. Se pueden agregar más cosas, pero yo creo que esto es lo más importante. Aquí incluso eh, en el título extenso hay más detalles. El vehículo unipersonal alimentado por energía solar, bueno, ya lo de energía solar ya lo está especificando este primer objetivo específico. Así que el segundo queda simplemente diseñar e implementar un vehículo unipersonal para zonas urbanas. Se puede poner el prototipo, ¿no? Diseñar e implementar el prototipo de un controlador o diseñar e implementar el prototipo de un vehículo. Pero bueno, ya se supone que es un prototipo, no es un producto final. Bueno, entonces copiamos esto y de acá mismo salen las hipótesis. Control V, hipótesis general. La hipótesis general o simplemente hipótesis, ya no, recuerden que el título está en, en diseño e implementación. El objetivo general está en diseñar e implementar, verbo infinito. Y la hipótesis tiene que estar en futuro, ¿ya? Entonces acá pondremos el diseño e implementación. Ese es el futuro. El diseño e implementación de un vehículo unipersonal usando un controlador de paneles fotovoltaicos basado en la lógica difusa permitirá, en el futuro, permitirá el transporte en zonas urbanas del distrito de Puno. Un poco de gramática nada más hay que aplicar acá. La hipótesis es lo que se supone que va a pasar en el futuro, porque cuando tú planteaste tu problema, el capítulo 1, planteaste la hipótesis, todavía no tenías resultados. Por eso es que la hipótesis se pone en el futuro, qué es lo que tú crees que va a pasar. Y puede ser que la hipótesis sea justamente validada por tus resultados o no, pero al final es tu investigación que tienes esos resultados. Aquí cabe resaltar que si esto no se cumple tampoco no hay ningún problema, pero que el diseño e implementación de un vehículo unipersonal usando un controlador de paneles fotovoltaicos basado en la lógica difusa permitirá el transporte en zonas urbanas del distrito de Puno. No pongo el transporte de una persona porque acá arriba el vehículo ya indica que es unipersonal. Y en objetivos específicos, en hipótesis específicas, algunas instituciones no piden hipótesis específicas, solo la generan. Pero para practicar podemos generar las hipótesis específicas, el diseño e implementación de un controlador basado en la lógica difusa administrará la energía eléctrica de paneles fotovoltaicos para impulsar un motor de corriente continua. Perfecto. Luego, el diseño e implementación de un vehículo unipersonal
permitirá el transporte en zonas urbanas. Listo. Incluso acá pueden poner en el distrito de Puno, ¿no?